Durante más de 30 años, desde la posguerra a la transición, la revista humorística La Codorniz ejerció un humor único, convirtiéndose en una referencia para nuevos humoristas que surgían en España. Nombres tan imprescindibles como Miguel Miura, Rafael Azcona, Tono, Chumi Chúmez, Manuel Summers, Conchita Montes, entre otros muchos. Todos ellos fueron personas que tuvieron, de manera más o menos directa, una relación con el cine. El libro La Codorniz, de la revista La Pantalla y Viceversa, editado por Cátedra de Filmoteca Española y escrito por Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo, trata sobre estas relaciones y sobre cómo el llamado codornicismo se metió en varias producciones cinematográficas españolas de la época. Hoy, en Vídeo Rodando, vamos a hablar sobre la codorniz y el cine, basándonos en el gran trabajo que han realizado, una vez más, Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo. Tenemos a Pepe Aracil. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? Bueno, Pepe, hoy volvemos con unos viejos amigos que son Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo. Antes de hablar de la codorniz, del cine y del libro, hablar de ellos dos, que siempre que los tenemos, como tuvimos hace un poco más de un año, cuando hicimos el programa sobre Conchita Montes, con otro maravilloso libro que hicieron, Conchita Montes, una mujer ante el espejo. Bueno, ellos dos se están haciendo una labor importantísima para rescatar un cine español que esperemos que no se olvide, ese cine español de los 40 y 50, que siempre está en la zona más gris, que a veces parece que lo olvidamos, y hacen unos trabajos maravillosos para rescatarlo. Así es, la verdad es que son dos estudiosos, historiadores del cine y de la literatura humorística principalmente española de, pues casi te diría de todo el siglo XX, pero sobre todo de esa primera mitad. Y en esta obra yo me atrevería a decir que esta obra es como la culminación de una vida entera dedicada a estudiar estas manifestaciones humorísticas, porque estarás de acuerdo conmigo en que más allá de que nos interesa mucho el tema, de que escriben verdaderamente bien, es una labor de erudición, de consulta de hemerotecas, pero hasta un punto ya casi enfermizo, diría. Se nota que han estado años, quizás décadas, preparando este libro. Por el camino han ido sacando, como tú dices, el de Conchita Montes, hace poco también uno sobre Tono, el humorista, han escrito sobre Jardiel, sobre Miura, pero es como si en este libro recogieran todo eso y lo multiplicaran por 50 y vamos, una labor fastuosa. Sí, bueno, hemos dicho que son libros estupendos, el de Conchita Montes, el de Tono, pero podemos decir que son libros más complementarios, pero este libro también tenemos que insistir un poco que estamos ante un libro especial. Yo creo que es el libro más increíble sobre el cine español que me he leído. Hablamos de que es un libro que no te lo puedes llevar precisamente para leer en el metro o en el tren. Un libro de casi 600 páginas, además tapadura, con un tamaño generoso, y es una gozada. La labor de documentación, bueno, y el nivel gráfico es maravilloso. Ves que tiene un montón de fotos, de imágenes, y claro, siendo la codorniz nunca más, lo importante del fotográfico. Pero es increíble el recorrido y el trabajo que tiene de erudición, como dices tú. Hablamos de que cada detalle de la historia de Codorniz en relación con el cine está puesto y está hecho. Hablamos de un trabajo apasionante. Y no hay que decir una cosa, que es un trabajo que son 600 páginas, que es un libro muy gordo, pero que que lo dejas y no te lo acabas. A pesar de que no puedas llevarlo a muchos sitios porque es un libro muy gordo, te engancha, dado el nivel de detalle que tiene el libro. Sí, de hecho yo te comentaba antes, o que hace una semana, cuando hablamos tú y yo a lo mejor llevaba leídas, no sé, 150, 180 páginas y te dije, mira, no creo que me dé tiempo a terminarme el libro para la grabación del programa. Y luego, sin darme cuenta, o sea, sin que haya sido una obligación, sino todo lo contrario, un placer, me he dado cuenta de que en una semana he leído 400 páginas que me faltaban. Es cierto que, pues a veces si un argumento de una película me lo he podido saltar, etcétera, pero vamos, que sí, que prácticamente llevo esta semana que los ratos que no he estado trabajando he estado dedicándome, a devorar este libro con apasionamiento. Sí, lo que hemos dicho de los argumentos, excepto que el único pero que le veo a un libro que es perfecto, que es de nota de 10 sobre 10 o de 11 sobre 10, es quizá eso, que
que si quieres ver una película que no has visto, pues a veces en el argumento te cuentan prácticamente todo entero. Yo creo que también por esa labor que tienen los autores, digamos, de llegar casi al detalle y de tener que contarlo todo. Por eso a veces recomendamos, si vas a leer el libro y es una película que te apetece mucho, pues digamos pasarlo un poco, ¿no? Que es lo que hemos hecho a veces, y hasta que pudieras ver la película, porque realmente entran al detalle de la película y es normal siendo un libro tan detallista. Pero vamos, aparte de ese detalle, que es una tontería, una cosa muy personal y es bastante comprensible, hablaros de un libro de 10 sobre 10 y de unos... Yo lo sigo diciendo, creo que son los libros más importantes sobre cine que se han publicado en España en los últimos años. Obviamente no es un libro barato, pero es un libro que cuesta cada euro que gastas, porque es un libro para tener en la biblioteca y que te va a durar años y años y poder releer por la capacidad de detalle y fascinación que tiene. Estoy de acuerdo. Bueno, pues si quieres, vamos a entrar en lo que es el tema, pero apoyándonos sobre todo en el libro, dado la cantidad de detalle que tiene, de lo que era la codorniz. Obviamente, yo creo que todos los que le han dado play a este programa sabrán lo que es la codorniz, y eso es muy importante, y eso dice mucho de la revista, la importancia que ha tenido esta revista que nació en la posguerra española, una revista humorística y una revista un poco diferente. De mano, tenemos que recordar, como no, su mítico lema, que era la revista más audaz para el lector más inteligente. Y es fascinante, los que no vivimos a esa época y los que solo conocemos la codorniz porque hemos visto algún número antiguo por ahí, como en plena posguerra, hablamos de que nace en el año, a ver si no me equivoco, en el año 41, que funda Miguel Miura, como en plena posguerra, hablamos de 2 años después del fin de la Guerra Civil, la crudeza que debió haber en esa España, pues nace una revista humorística que marcaría la historia de nuestro país, ¿no? Porque es de una influencia increíble. Sí, de hecho, fíjate, la revista nace, como bien dices, en el año 41 y el último número se publica en el 78. Prácticamente medio siglo, bueno, 37 años en realidad, pero todo ese medio siglo central que coincide casi punto por punto con toda la etapa del franquismo, desde... Eso, digamos, si fue del 39 al 45, pues la revista esta es del 41 al 78, como 2 años más para atrás, pero eso, también iremos hablando de que la revista, como no puede ser de otra manera en cualquier proyecto tan longevo, pues pasa por etapas muy diferentes, pero en realidad también, pese a tener varias etapas, de esos 37 años, 33 tienen el mismo director, que es Álvaro de la Iglesia. Exacto. Con lo cual también es verdad que pese a ir adaptándose a los tiempos, sí que hay un proyecto editorial muy concreto que aunque por supuesto va evolucionando, pero también a la vez es muy reconocible y pese a que pasen décadas. Sí, los directores, ya que estamos, fueron nada más y nada menos que Miguel Miura, el fundador de la revista, que solo estuvo 3 años, luego Álvaro de la Iglesia, que estuvo prácticamente toda la vida de lo que fue la codorniz, que es del 44 al 77, y luego nada menos que otro grande como es Manolo Summers, estuvo prácticamente 1 año, 77-78, y ya Cándido, pues ya prácticamente al final de la revista, pero digamos que, como tú has dicho, son 2 nombres, ¿no? Miguel Miura, que es el que, digamos, que la pone en marcha más o menos, la revista, y Álvaro de la Iglesia, que será el director. Y es cierto que teniendo tanta longevidad y abarcando tanto, en realidad sí que pasó por varias etapas, pero en realidad más o menos siguió un cierto estilo, ¿no? El codornicismo que dicen Santiago Vidal y Felipe Cabrerizo, ¿no? Que no sé cómo podríamos definirlo, Pepe, lo que es el codornicismo. Podríamos decir como es una especie de humor absurdo, no es exactamente un humor intelectual, pero algo sí, sobre todo un humor absurdo, apolítico, digamos, que refleja muy bien eso, lo que hemos dicho, el absurdo del ser humano. Sí, o sea, yo tengo que apuntar una frase que he visto en el libro, atribuida a Jardiel Poncela, en la que dice que intentar definir el humorismo es como querer clavar una mariposa con un poste telegráfico. Es decir, es una tarea probablemente inútil y abocada al fracaso desde su misma... Pero no sé, pero a la vez yo creo que sí, que como tú dices, hay muchísimos tipos de humor posible y la codorniz, pese a... Iremos hablando ahora de los distintos colaboradores, las distintas épocas, pero el absurdo, como tú muy bien dices, quizás sea el elemento característico del tipo de humor que hacía. Y por ejemplo, se me ocurre también que, no sé,
precisamente que quería nombrar, lo quería nombrar más adelante, pero voy a aprovechar. Sí. Este mismo año, bueno, hace justo un año, en enero de 2020, salió un libro fabuloso también, digamos que para mí es como quizá los dos libros, este no es de cine exactamente, pero de los dos libros más importantes que han salido sobre cultura española en estos últimos meses, que se llama precisamente Humor absurdo, una constelación del disparate en España. Y recoge de algún modo una exposición en el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid con este mismo título, Humor absurdo. Y también Mary Cuesta, la comisaria de esta exposición, intenta definirlo y la verdad es que al final como mejor se puede entender esto es con ejemplos, como muchos chistes de Miura, de Gila, por ejemplo. Ella pone un par de ejemplos de chistes de Gila. Por ejemplo, uno recuerdo que es algo así como hay dos personas, uno le dice al otro, perdón, ¿ha visto pasar un cocodrilo por aquí? En medio de un parque y le dice, ¿macho o hembra? Y dice, hembra. Ah, pues entonces no. No sé, es como ese doble. Primero, el absurdo. No, ahora caigo en esto de querer explicarlo, pero eso, el absurdo de pasar un cocodrilo, de que te pregunten si es macho o hembra, de que cuando te contestan, entonces es como una serie de quiebros, uno detrás de otro, que cada vez le van dando como un punto más absurdo, más extraño, más surrealista incluso al asunto. O otro del mismo Gila, me parece, pues en el que dice algo así como una señora, caramba, qué cambiado está don Ramón. Dice, es que yo no soy don Ramón, pues más a mi favor. Es como cuando parece que se hace el pequeño chiste sin mucha gracia, la respuesta o la respuesta a la respuesta le dan como ese toque de humor que te descoloca, ¿no? Donde se pierde toda la lógica y eso precisamente es lo que provoca el humor. Y bueno, eso, creo que la Codorniz precisamente en gran parte este es el tipo de humor que ofrece durante varias décadas. Sí, no, bueno, yo creo que la gente cuando piensa en este humor absurdo español, pues va a nombres que algunos han tenido una relación directa con la Codorniz. ¿Qué pensamos? Bueno, el primero, el grande, el maestro, que es Miguel Gila, que tuvo una relación directa con la Codorniz. Luego podemos irnos a Tipicol. Luego, Claro. más adelante, podemos irnos a nuestra época ya sin ninguna relación con la Codorniz, como son Faimino y Cansado. Digamos que en ese universo de humor absurdo español, completamente atemporal y que es divertido, sea el año que sea el siglo que sea, pues se refleja un poco lo que es un poco la Codorniz. No en mano, la portada del libro me encanta, es maravillosa porque tiene una imagen de la película La muralla feliz de Enrique Herreros, que Enrique Herreros fue uno de los encargados de diseñar las portadas de la Codorniz. Absolutamente un mito del dibujo español. Y esa película para mí refleja lo que es la Codorniz. Vamos a ver muchas películas que reflejan lo que es la Codorniz durante este programa y el libro pues nombra un montón. Pero si hubiera que resumir qué es la Codorniz, han hecho muy bien en seleccionar esa película. Porque esa película es un sinsentido completamente. Es absurdo tras absurdo tras absurdo. Es un poco los hermanos Marx, pero llevarlo todavía más absurdo. No tiene ningún sentido, no tiene tiene un argumento, más o menos, pero no tiene argumento. Y es un sentido sin sentido sin sentido. Y es una maravilla que recomiendo. La muralla feliz de Enrique Herreros, que creo que es la portada ideal para un libro sobre la Codorniz y el cine. Pues sí, estoy de acuerdo. También pienso y me da la impresión de que los autores también lo dejan caer en alguna ocasión, que quizá no haya ninguna película, no sé cómo decirlo, 100%. Sí, codornicista. Sí, o sea, como que hay muchas que tienen elementos, de este humor, que tienen elementos de este absurdo, de este tomarse la vida nada en serio, pero a la vez, no sé, o sea, creo que falta, o yo al menos no soy capaz, por ejemplo, tan claramente como tú lo ves o lo acabas de expresar, no acabo de ver una película, o sea, escenas de películas, incluso filmografías o parcialmente de ciertos directores, pero creo que no acabo de ver como esa película que digas, sí, mira, esto es el humor codornicesco, o esto es como no sé, la obra magna de este tipo de humor. No lo sé. A lo mejor me faltan muchas por ver, también hay muchas películas, desgraciadamente, que se han perdido. Sí, cierto. Pero sí que es verdad que a mí me pasa un poco, después de ver, vamos, tanto tú como yo vemos muchísimo cine español, nos encanta, lo estudiamos, pero no acabo de... A lo mejor quizá tiene que ver con
con la duración. O sea, la Codorniz para mí se refleja muy bien en estos chistes, Claro. estas viñetas de Gila, en estos chistes de tono, de Miura, así casi sin sentido. Y a lo mejor una película de hora y cuarto, hora y media, inevitablemente no puede, digamos, seguir ese ritmo. No lo sé. Es No, una no, opinión tampoco muy meditada, pero me parece no, tienes que- razón y es una de las cosas que tengo que decir de por qué el libro que tenemos delante nuestra, que tiene Pepe y tengo yo, es tan grande y tan inmenso. Y es porque, digamos, que refleja el cine que picotea en la Codorniz. Vamos a ver, no es que la Codorniz se pusiera a producir películas, ¿no? Es todos los colaboradores que tenían, como iban picoteando en producciones. Entonces hay un poquito de cada en las películas. Pues las películas que digo Chumichúmez, que son de ultraculto y es muy difícil de verlas, pues tienen algo de la Codorniz. Las películas de Carneville tienen algo de la Codorniz. Pues películas como eso. Eloís está debajo del almendro, la adaptación de Cinematográfica, tiene algo de la Codorniz. O sea, tienen algo. Sí que tienes mucha razón en que tiene algo. Sí que es cierto que al ver La Morena Feliz, y yo creo que es una de las razones por que han elegido la portada, sí que este absurdo se lleva más a... lo explotan un poco más. Porque sí que en otras películas sí que hay más un argumento, una cierta coherencia argumental, un cierto fondo, y esta es simplemente un disparate. Completamente lo digo en positivo porque a mí es una película que me encanta. Y es por eso que digo que es la que representa, pero tienes razón en decir que en realidad la Codorniz está en muchos sitios, pero en realidad no está en ninguno, podríamos decir. Sí, fíjate que a mí me parece que si queremos buscar eso, esa huella de este humor absurdo al estilo de La Codorniz o al estilo de Hermano Lobo, que revista de la que creo que hay que hablar porque de algún modo también Sí, fue como claro. su sucesora, tiene un reflejo fiel en el cine, más que de directores, más que incluso de películas, hay que hablar de actores. Hay un capítulo en el Sí, libro fabuloso en el que habla de los actores secundarios principalmente y aparte de, no sé, estar escrito de una manera impresionante, o sea, yo lo tuve que leer 2 veces porque eran unos párrafos maravillosos. Cuando habla de Luis Figes, por ejemplo, habla de Manolo Morán, de Manuel Alexandre, de Julia Lajos, son actores que dicen, es que solo con su presencia en la pantalla estamos entendiendo qué es este tipo de humor. O sea, no sé, esa forma de actuar o de no actuar que tiene Luis Figes sí, claro. es, es eso, es puramente esto, humor absurdo. Claro, claro. Y entonces, no sé, creo que, o sea, aparte es ya un tópico aquello de los secundarios del cine español, lo Sí. maravillosos que son, pero es que es verdad. Y en este caso, creo que ahí es donde tenemos que buscar. En cualquier película donde aparezca Manolo Morán, que aparezca Manuel Alexandre, ya es, no sé, es Fernando Fernán Gómez, por supuesto. Son películas que tienen ahí no sé, un valor que da igual casi el guión, da igual la Sí, realización, claro. porque solo su presencia. Yo pensaba en otra película, Mm, fíjate, ahora estaba pensando en otra película y en la relación con el actor, que es el hombre que viajaba despacito, ujú. que fue este intento que tuvo Miguel Gila de intentar ser, digamos, una estrella de cine, un humorista estrella de cine, que no cojo del todo, digamos. Luego sería un actor, un cómico muy, muy, muy famoso. Pero esa película en realidad es Miguel Gila. Si tú la ves, en el momento en que la película pierde todo el componente Gila de absurdo, es cuando, digamos, se vuelve una película más aburrida, ramplona más normalita. Pero cuando está Gila y su absurdo, es cuando la película tiene valor. Y es lo que tú dices, ¿no? Al final, los actores o los guionistas también son los que aportan a la película ese tono codornicista, Mm. más que la película en sí, porque al final la película ya sabemos que es una hora y media, se mete mucha gente, hay muchos intereses y era muy difícil hacer, digamos, una película completamente 100% absurda. Pero en ese picoteo de absurdidad hay en muchas producciones españolas es donde está la codorniz. Sí, en escenas de películas, no sé, la escena en la taberna del último caballo de Garneville, Claro, o claro. ciertas escenas donde salen los hermanos Ozores, de una infinidad de películas. O los Pero guiones de Azcona que ha hecho con Berlanga. No es la codorniz, claro que no, pero obviamente hay algo ahí. Desde claro, claro. Plácido al Verdugo, la codorniz está ahí sin ser obras ni mucho menos de la codorniz. Claro, no hay que olvidar que Azcona, no lo primero, pero sí que de las primeras cosas que hace en Sí, su carrera son sus colaboraciones con la Codorniz, tanto
escribiendo como dibujando. Ujú. Crea un personaje, de hecho, que es el repelente niño Vicente, que es pues, un niño repelente que ya ha conseguido que muy pocas obras son capaces de conseguir, que se quede ya en el habla popular ese dicho para referirse a cierto tipo de niños o de personas. Y eso, y sus primeras películas, luego quizá, bueno, luego no, siempre en realidad Rafael Azcona hace siempre un humor muy negro, muy, no sé, de personajes así también solitarios, con una vena un poco siempre extraña, absurda y de tamaño natural, que no tiene nada que ver con esto, pero yo le puedo encontrar relaciones con este tipo de humor. Y, y sí, vamos, es que hablamos de... O sea, yo estaba aquí apuntando nombres y dice, por los primeros años de la Codorniz tenemos no sé, Miguel Miura, por supuesto, que es el fundador, aunque se nombre mucho a Jardiel, al parecer Jardiel apenas colabora en la Sí, revista, pero bueno, Edgar Neville, Enrique Herreros, luego nos vamos un poquito después y tenemos Rafael Azcona, Antonio Mingote, por ahí un poquito después Chumi Chúmez, Manuel Summers, bueno, Gila también en la generación así de Mingote quizá, pero dices, es que son, o sea, no sé, los nombres, ya no del humor español, sino de la cultura española del siglo XX, vamos, no, he dicho 8 o 9 de los, no sé, 50 nombres imprescindibles. sí, sí, claro. Estamos hablando de Tono también, Mm, de Jerónimo Miura, de López Rubio. Bueno, Jardiel ya lo has nombrado. claro, Hablamos sí, de que son, luego escritores que tenían ya claro, una carrera previa importante, pero que son algo más mayores, pero colaboran y que son de algún modo como los padres, como pueden ser Wenceslao Fernández Flórez, Julio Camba, así ciertos humoristas del norte de España, principalmente gallegos, bueno, Ramón Gómez de la Serna, que es digamos, como la semilla de la que nace todo, sí. Y y que bueno, sí, mm, sí. No, no, sí que quiero no son decirte, escritores que colaboren directamente, o en algunos casos sí, pero sobre todo como los que aportan esa mirada. y bueno, tenemos que nombrar obviamente a nuestra una amiga a la que le dedicamos un programa como es Ujú. Conchita Montes, que además es la autora, bueno, que no era su idea original, eso ya lo explicamos en un programa, Sí. en el programa 109, pero por recordar que fue la autora o adaptadora, yo creo mejor dicho, del Damero Maldito, que estuvo muchos años en esa especie de crucigrama, que estuvo muchos años en la Codorniz y luego estuvo en El País. Y bueno, ya de Conchita Montes, si queréis ir al programa 109, que le dedicamos un programa entero, pero ya sabemos lo codornicista que es Conchita Montes, claramente, y su aportación en la revista, que fue muy, muy, muy importante. Pepe, te quería contar una cosa. Sí. Tú has hablado de lo posterior, Hermano Lobo. Obviamente, la Codorniz no fue la primera revista de humor que salió, ya había otras, pero tiene un antecedente muy claro que es La Ametralladora, que es la revista humorística que se fundó en el bando nacional, en la Guerra Civil, y que digamos que es un poco más o menos la matriz, podemos decir, de más o menos lo que podría ser luego la Codorniz. Yo te Mm, quería decir eso porque hay mucha gente, bueno, que digamos, como lo digo, suele relacionar la Codorniz, sobre todo los primeros, con el lado más nacional, con los triunfadores de la Guerra Civil, digamos. mm, Y eso lleva muchas veces a pensar si la Codorniz tenía un cariz político. Y hay una cosa muy interesante del libro, que ellos, Santiago Aguilar y Felipe Carrizo, cogen el toro por los cuernos y dicen, no vamos a evitar el tema y lo vamos a decir. Y lo vamos a preguntar nosotros. Y ellos mismos se preguntan, ¿realmente la Codorniz tenía algún mensaje político? Es más, voy a citarlos. ¿Tuvo la Codorniz orientación política? ¿Fue un instrumento del régimen para despistar a las masas sobre los problemas reales? Bueno, y ellos mismos contestan. Lo digo porque así zanjamos el tema, ujú. porque obviamente si hablamos de la Codorniz es imposible no hablar que hablamos de en plena posguerra, y ya sabemos lo que fue la posguerra, y esto es lo que contestan ellos dos. Ni la Codorniz realizó nunca, por fortuna añadiríamos, una declaración de intenciones, ni ninguno de sus artífices mostró nunca el más mínimo interés por señalar la posible función política de la revista, lo que demuestra que el asunto nunca tuvo un interés fundamental. Mucho mayor era el que mostraban por cuestiones más mundanas. O sea, que la respuesta es que la Codorniz, digamos, no tenía ninguna afiliación política, por mucho que algunos de sus componentes pudieran estar en el lado nacional en el momento de la guerra civil, eh, pero no tenía ninguna afiliación política. Digamos que era una revista puramente escapista. Es más, yo creo que
el estilo de la revista que hemos dicho de absurdo evitaba ninguna posible filiación política. No en vano es una revista que tuvo sus más y sus menos con la censura, bueno, como tuvo cualquier creación que tuviera un mínimo de libertad. Lo digo porque así zanjamos el tema de la Codorniz, Migura, Bando Nacional, franquismo y todo un revoltum que se hace siempre que se habla de la revista. Claro, yo creo que, vamos, por zanjar el tema, porque quizás es de lo menos interesante. Sí. Yo diría que evidentemente no fue una publicación promovida por el régimen, ni tampoco fue una publicación combativa con el régimen, entre otras cosas, primero, porque hubiese sido imposible estar 30 y tantos años así, o sea, te cierran al primer año, y segunda, porque tampoco era, digamos, la idea de los artífices, era eso, como dices tú, mantenerse un poco al margen, hacer humor y hacer incluso sí que hay un punto muy interesante que a mí además es como que me resulta, no sé, muy importante de todo esto, que es cuando Miguel Miura la crea. Miguel Miura sí que, digamos, claramente, o sea, independientemente ya, no hablo de las ideas o de la afiliación personal, sino lo que es la obra. Digamos, él claramente abogaba por una revista que no se metiera en temas, o sea, que hiciera un humor puro en el sentido de que no hablase de temas de actualidad, de que no hablase de, o sea, como simplemente el humor por el humor, pues mediante el trazo, mediante las palabras elegidas, mediante el chiste atemporal. Entonces, eso, digamos, es lo que él siempre promovió en la revista. Cuando entra Álvaro de la Iglesia, 3 años después, sí que, digamos, le da una orientación más que política, podríamos llamarle social, donde sí que puede hacer chistes, donde te quejas por decir algo que no sé si ahora mismo si eso no. Por ejemplo, quejarse de, yo qué sé, de lo caro que está el pan, por decir algo. Entonces, Miura escribió una carta al propio director, al nuevo director, donde le recriminaba muy duramente que hubiera cogido, digamos, o sea, que le hubiera dado ese matiz, porque él luchaba por eso, por un humor absurdo totalmente, como se refleja en su teatro, en Tres sombreros de copa, etc. Y luego también, en un gesto para mí muy, no sé, muy, honesto por parte de Álvaro de la Iglesia, publica en la Codorniz la carta en la que Miura le recrimina muy duramente el matiz que está tomando, y él también, digamos, publica otra carta de manera pública en la Codorniz donde le recrimina a su viejo maestro, pues como que no está, que sí, que muy bien sus palabras, pero que él no está al día, que lo que en estos tiempos lo que a la gente le preocupa no son los pajaritos que vuelan en el campo, sino pues eso, que si sube el precio de la leche y tal. Entonces, me parece muy interesante como esas dos maneras de enfocar el humor, la de Miura totalmente, digamos, aislada, como un humor más puro, podríamos decir, y la de Álvaro de la Iglesia, un humor dentro de ser alguien profundamente tradicionalista y, bueno, y no sé, conservador, pero un humor un poquito más de, pues eso, de hablar de los problemas del día a día de la gente. Pero a la vez, eso, pese a estas dos posturas distintas, lo bonito y lo interesante es como, digamos, esas dos, tanto la carta de Miura a de la Iglesia como la de la Iglesia a Miura, se publican en editoriales de la Codorniz para que, no sé, digamos, que al final, pues eso, da voz a distintas posturas. Sí, pero lo que era obvio, que no era. Lo que pasa es que, claro, como has dicho tú, cuando llegó Hermano Lobo y otras publicaciones, hablamos de la España de transición, y obviamente había que hacer algo más que ese humor absurdo y meterse más en harina de lo que era. Pero entiendo que también hablamos del año 41, era imposible hacer una cosa crítica, ni tampoco Miura quería, ni tampoco creo que ellos querían. Ellos hicieron un humor que no podemos calificar de humor blanco exactamente, porque luego con el tiempo incluso tocarían el humor negro. No es humor blanco, pero sí que es humor completamente absurdo y no está pegado, digamos, a la realidad. Está en un aspecto un poco irreal, pero español también. Por ese toque también que tuvo Álvaro de la Iglesia, de lo que tú dices, que no es nombrar a que Franco es malo, pero nombrar los problemas diarios, que eso sí Claro, se podía hacer. Claro, y en ese sentido es que creo que, vamos, que gran parte del humor de las puertas de la Codorniz
hablan de eso, o sea, no de política en el sentido, pues eso, ya, vamos, por supuesto partidos políticos no, porque ni siquiera había, pero no en el sentido de criticar evidentemente a Franco o a un ministro de Franco, pero sí, no sé, o sea, forman parte del imaginario colectivo. Entonces, estas viñetas, por ejemplo, de Gila con mutilados de guerra, eso es un humor político de algún modo. Claro. Los chistes sobre mendigos, De Chumichume. De Chumichume. Sí, vamos, de Pablo, de Serafín, otros que también colaboraron, y o sea, eso es un humor político de algún modo, ¿no? Entonces, incluso a mí me parece, hoy día también, en plena democracia, me parece un humor mucho más interesante el que, o sea, desde el punto de vista político, no tanto el que se mete con los políticos, que también al final es lo fácil, sino el que habla de las circunstancias reales y de los problemas reales y de quien lo está pasando mal o quien se aprovecha de otro, etcétera, pero digamos, como al final lo que se personaliza pues en un ministro concreto, en unas siglas concretas, es muy circunstancial, pasa de moda, pero lo que habla de temas pues como puede ser el hambre, como puede ser el robo, como puede ser, no sé, esas cosas, eso siempre lo veas ahora o dentro de 100 años o hace 100, como que, pues, por desgracia, en muchas ocasiones sigue siendo de actualidad. No es malo mirar la codorniz, es un poco mirar el día de hoy, es como mirar un diario. Quiero decir que la codorniz, creo que lo hemos dicho antes al empezar el programa, no va a pasar nunca de moda, ¿no? Por esa temporalidad que tiene su humor, ese codornicismo. Es un humor completamente atemporal. Sí, de hecho es curioso, precisamente. Yo tengo aquí ahora una antología que salió hace unos años de la codorniz, de todas sus épocas, y de páginas, de chistes, y con diferencia abismal, lo más envejecido es la parte de los últimos años, la parte en la que ya, incluso ya en democracia, los 3 últimos años de la codorniz fueron en democracia, pues esa parte en la que se habla de temas como muy del momento, de que si la OTAN aún no estaba ahí, pero bueno, no me acuerdo ahora pero las primeras elecciones, Franco, la muerte de Franco, eso ha envejecido muchísimo. Sin embargo, te vas a viñetas de los años 50, 60 y son de plena actualidad. En ese sentido, por mí me parece estupendo que no se metieran, sobre todo porque no se podían meter, pero con una política, digamos, más desde un punto de vista más duro. Y leer este libro es fascinante porque es leer la historia de España, más allá de la codorniz, ¿no? Primero es leer cómo se hace una revista. Porque a mí me ha hecho mucha gracia cuando ellos cuentan pues que fusilaban chistes. Incluso del New Yorker, nada menos y nada más. Pero de revistas italianas, que tenía mucho sentido, ¿no? En vano, hablamos de dos países, bueno, muy parecidos, obviamente, en el carácter, en la personalidad de sus habitantes, en cómo eran, en sus políticos, en su estado, en su régimen, en el régimen que tenían. Entonces era muy fácil coger un chiste de Italia y ponerlo ahí, porque, claro, pegaba perfectamente Italia con España, aunque fuera un humor absurdo. Fuera un humor absurdo o no. Pero claro, estaba el problema de los derechos de autor, que es que al principio no pagaban, hasta que los de Italia se daban cuenta. Claro, ahora lo vemos muy fácil, pero podrían pasar años hasta que el medio italiano al que habían fusilado ese chiste no se daba cuenta. Y por otro lado, luego está la influencia que tuvieron de esos medios italianos satíricos muy humorísticas. Qué importante es Italia, la historia italiana, qué importante es la cultura italiana. Por cierto, esto es una reflexión mía, pero esa influencia que tenían las revistas italianas satíricas en la codorniz. Sí. De hecho, Italia y España, vamos, hay películas, especialmente final de los años 40, primeros 50, que vamos, porque conocemos a los actores y sabemos que Sofía Loren es italiana o que Fernán Gómez es español, pero son películas muy, vamos, gemelas en algunos sentidos. Quería comentar un libro que también ha salido este año, 2020, que también me ha parecido, no sé, una de las mejores cosas que he leído yo sobre cine estos últimos meses, que se llama Luces de Varietés, de Manuel Aparte Arroyo, y en ella hace un estudio en profundidad de cierto cine español e italiano de estos años 50 y 60, y cómo, bueno, a través de una serie de nombres como Marco Ferreri, Berlanga, Rafael Azcona, Sabatini, Vittorio De Sica, Fernán Gómez,
eso, hicieron un corpus de unas 20 o 25 películas donde de humor, unas quizá un poquito más escoladas hacia el drama, otras un humor más absurdo, pero donde ella habla del elemento, lo grotesco como elemento, digamos, propio de este tipo de cine. Y eso, y cómo pues un guionista español como Azcona se fue a Italia, como Sabatini o Flaiano, otra serie de guionistas italianos vinieron aquí a España y rodaron con la gente de aquí, Fellini, Fernán Gómez. Y bueno, el caso que quiero decir, lo que habla de eso, de una serie de 20-25 películas que tienen tantísimo que ver, la mitad son españolas, la mitad italianas, y bueno, la inmensa mayoría son coproducciones. Y es muy interesante y también como de algún modo, no sé si triste es la palabra, pero como estos dos países que al menos en lo cultural estaban tan unidos, había esos vasos comunicantes entre los dos países, Sí. ahora están tan alejados o no sé, Sí. no sabemos nada de qué cine se hace en Italia, más allá de 2 o 3 nombres, Sí. no hay Ese- coproducciones, no sé, es como ha habido ahí una separación, pero sin embargo, durante 15 años son países que totalmente hermanados y además hermanados para bien, porque los mayores talentos de uno y de otro se juntaron y eso, desde las películas de Fellini hasta El extraño viaje de Fernán Gómez, las de Berlanga, sí. hicieron para mí no sé, una de las épocas doradas del cine mundial, vamos, a través de esas 15 o 20 películas. Y que Marco Ferreri venga aquí y haga películas más españolas que si hubiera nacido en Burgos o Claro, Soria. Quiero decir que eso es un es caso increíble, ¿no? Marco impresionante. Ferreri era que luego volvió a Italia a hacer unas películas maravillosas, pero el tiempo que estuvo en España haciendo películas es que hizo películas de aquí. Es que no hacía películas de un italiano, hacía películas de un tío nacido en Madrid, parecía. Y tienes mucha razón en eso, esta reflexión, que también me vino viendo el libro porque es apasionante, toda la parte italiana que tiene el libro es una maravilla, de que nuestros países que nos rodean no es ni Portugal, que sí que es nuestro país hermano porque compartimos sobre todo territorio, esta piel de toro, estamos pegados, ni Francia, realmente nuestro país hermano, incluso yo no diría ni de América Latina, nuestro país realmente hermano, hermano, yo creo que siempre ha sido Italia. Es que la personalidad italiana y la personalidad española, dentro de las diferencias que hay, es muy cercana en la forma de vivir, de pensar, sobre todo en la forma de vivir. Es Italia. Y tienes razón en que desde hace muchos años vivimos muy alejados de la cultura italiana. O por lo menos eso parece. Llegan las películas que tienen que llegar, si hay alguna famosa, conocemos a Paolo Sorrentino y ya está. Cuando yo estoy seguro que las películas italianas y españolas que se hacen tienen que estar muy pegadas, muy pegadas. Yo creo que más que las francesas, que aquí llegan a chorros, porque realmente somos dos países eh, casi iguales. Italia es un país más poderoso, un poco más poderoso, pero dos países muy parecidos, muy hermanados tienen que estar. Sí, al final pues somos países mediterráneos, no sé, es como Francia es Europa, pero Italia y España estamos ahí, ¿no? Como Sí, entre Europa y África. exacto. Sí, Y sí, también yo creo que el catolicismo tiene mucho que ver en esta exacto. cosa del exceso, Y la de- convulsión política que ha habido en los dos países siempre. claro. Sí, 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 para mí en realidad, aunque hoy día ya no tanto, pero no sé, España, Italia y México son como, yo también veo películas mexicanas de los años 50 y tienen, ya no solo las de Buñuel, sí, pero sobre todo las de Buñuel, pero y Buñuel era español, sí es cierto, pero bueno, ves películas luego de, no sé, Ismael Rodríguez, de Alejandro Galindo, una serie de directores desconocidos aquí en España, que, pero que dices, es que son, o sea, es otra vez, es Berlanga, es Marco Ferrer, y es lo mismo, sí, pero con acento mm, mexicano, es una maravilla. sí, sí, es una maravilla. Y bueno, pues esto, no en vano en el libro a Don Camilo, que es esta serie de películas que nacieron de una revista satírica, de este cura siempre enfrentado con el alcalde comunista de su pueblo, que obviamente en España no se puede hacer porque no había un alcalde comunista, pero que sí que le dedican una buena parte en el libro porque es algo muy, muy nuestro, ¿no? Bueno, cuando ves una película de Don Camilo, enseguida pues la entiendes perfectamente por esto, las diferencias, el catolicismo, la izquierda, siempre esta bronca constante que hay o estas diferencias constantes que hay
y las comprendes más que una comedia francesa, así un poquito burguesa, pija, digamos. Tú el carácter mediterráneo que tienen las comedias italianas lo tienen. Y yo creo que las revistas satíricas por eso se retroalimentaban y se fusilaban entre ellos, claramente. Claro. Porque un chiste italiano aquí se entiende perfectamente y quizá un chiste francés cueste más. Sí, de hecho es que el humor francés, yo no sé si hay, ¿no? Pero es como, no sé, se me ocurre, Bueno, Jacques Tati me parece un genio, sí, pero pero no es te hace universal. reír, no te hace, no sé, no hay, y luego ya pues Luis de Funes o este tipo de, es como, Sí. no sé, no lo, yo creo que no lo entendemos tan bien como eso, como el humor italiano, para Eh, nada. exacto. Bueno, y una cosa maravillosa del libro, como te hemos dicho, hablamos de Codorniz y el cine, y claro, ya lo ha avisado Pepe, exactamente no hay películas tan de codornicistas, hay picoteos, digamos, lo importante que era el cine en su crecimiento. Ya sabemos todos, lo hemos dicho muchas veces, he dicho muchas veces, que el cine no fue considerado un arte hasta pasaron muchos años. Y más o menos estamos cuando el cine se está haciendo un género bastante popular en esta etapa de la posguerra, digamos. Pero lo importante que era el cine de que todos querían meter cuchara en el cine, digamos. Tenía un poder de atracción que esperemos que la pandemia no esté acabando con ella, pero el cine tenía como un poder de atracción de que todos querían ir al cine. Y hablamos de gente, dramaturgos muy prestigiosos, escritores muy prestigiosos, pero casi todos querían meter cuchara en el cine. Claro, es que ten en cuenta que esta primera generación de codornicistas nacen con el cine. Claro, Tengo aquí Miguel Miura nace en el año 1905, Enrique Herreros en el 1903, Edgar Neville en el 99, etcétera. Son, por un lado, eso, digamos, como que son la primera generación que, que ya, digamos, viene con el cine incorporado. La generación de humoristas anteriores descubre el cine siendo ya adultos y hay algunos que, vamos, trabajan muchísimo en el cine, les apasiona, pero estos es como que ya lo maman desde el nacimiento y la mayoría de ellos, insisto, de este primer pack, de pues, Tono, Jardiel, Neville, Miura, bueno, Miura no estoy seguro, la verdad, van a Hollywood de bien jovencitos con unos contratos fabulosos cuando todavía no se había establecido la costumbre de doblar las películas extranjeras, se rodaban dobles versiones, que eso, vamos, hoy lo vemos como una locura, pero pues a lo mejor el director norteamericano rodaba con sus estrellas norteamericanas de día y por la noche iban a los mismos escenarios y con actores mexicanos, turcos, etcétera, rodaban esa misma película, pero para sus respectivos países de destino. Entonces, a, pues a todos estos les contratan, son jóvenes, inteligentes, brillantes, con ganas de hacer cosas y eso, van a Hollywood, todos los recuerdan luego además vamos, sí, algunos claro. de los mejores años de su vida Sí. y no me extraña. Y claro, conocen a Chaplin, conocen a se me ha ido el nombre, ay, la actriz famosa esta de cine, bueno, no importa, se me ha ido. Eh, Eh, Leland Gis sería, sí, o Mary no. Pickford, o... Mary Exacto. Pickford, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, total, que eso, están en las fiestas vamos, llegan de una España, pues de una España de los años 20, que por muy, un poquito mejor que la de los años 10, un poco más evolucionada estaba, pero aún así no dejaba de ser un país, pues, de miseria, vamos, Sí, de sin donde duda. estaba Buñuel rodando las Urdes poco después, etcétera. Entonces, claro, llegan aquí y se quieren comer el mundo, les ofrecen, o sea, ellos también hablan de que les pagaban por no hacer nada muchas veces, era Exacto, como que exacto. ponían en Eso es importante. plantilla y entonces a disfrutar del sol de Los Ángeles, de Es Hollywood, de importante. California, y pues con 20 años, 25 que tenían, imagínate. Ese era el derroche de Hollywood. No, las versiones dobles tienen mucha importancia en el libro. Precisamente yo recomiendo, ya que has recomendado varios libros tú, yo me he apuntado el de Luces de Baretés, me lo he apuntado ya porque lo quiero leer ya. Me he apuntado un libro que no es reciente, es un clásico, que es Mi último suspiro, de Luis Buñuel, que es su autobiografía. Y Luis Buñuel, como tú has dicho o has medio comentado, trabajó también en las versiones dobles de Hollywood. Y lo recomiendo en paralelo a este libro porque muestra cómo fue el impacto de ir ahí, de que Los Ángeles fue una de las ciudades de su vida.
aunque luego apenas luego estuvo, pues ya sabéis todos, Francia, México, España, que fue donde hizo su carrera. Pero claro, él iba ahí de fiesta en fiesta, de comida en comida, yéndose a bañar con Chaplin, yendo a algún rodaje, porque en realidad trabajaba muy poco. Y claro, fue la experiencia de su vida, porque en realidad les contrataban, ¿por qué? Sobre todo a Buñuel no, pero a estos que de la Codorniz, porque escribía muy bien. Y claro, como había versiones dobles, necesitaban buenos escritores. Pero en realidad luego tampoco tenía mucho trabajo que hacer, porque no era necesario su presencia ahí, porque ya todo estaba hecho y en realidad no era muy importante. Y entonces, claro, se dedicaban a vivir la vida y eso fue una experiencia tremenda. Claro, hay una frase de Jardiel, siempre decimos estas frases tan ocurrentes que tenía, que él decía como que en Hollywood solo se podía hacer dos cosas: tumbarte sobre la arena a mirar las estrellas o tumbarte sobre las estrellas a mirar la arena. Y vamos, eso, al final era como pues eso, sexo, Sí, alcohol, fiestas fiestas y pasárselo muy bien. y pasárselo realmente bien. Y luego, claro, fíjate el golpe que sería, porque muchos estuvieron antes del inicio de la guerra civil, y luego, pues, claro, el golpe de ir a una España, como le pasó a Buñuel, que justo llegaba de Los Ángeles y estalló la guerra civil, y claro, fue un tremendo impacto. Por eso yo creo que el recuerdo de esa Los Ángeles de los años 30 lo tienen mucho, años 20, años 30 lo tienen muy, muy vivido. Hemos dicho un montón de nombres, pero es que podríamos decir los hermanos Ozores también estuvieron por ahí y fue muy importante por su trabajo. Hablamos de Miguel Miura, pero Jerónimo Miura, perdón, su hermano, qué maravilloso director, ¿no? Un director de como películas como Mi adorado Juan, que tiene mucho de codornicista, como dice Pepe, no es una película plenamente de la codorniz, pero tiene mucho de codornicista. Y tiene mucho de Frank Capra también esta película. Sí, sin duda, claro. No en Totalmente. vano. Sí, no te iba a decir que hay algo de Capra, un poco de la codorniz, aunque porque, bueno, por esa sensación de cierta felicidad que podían tener las películas de Capra, aunque Capra también le gustaba el cine social, digamos. Podía ser, porque Qué bello es vivir, por ejemplo, es una película de cine social, pero sí que tenía algo de la ilusión, de un cierto optimismo, positividad, y lo que tenían de la codorniz, que era vivir la vida y como si fueran fueran marqueses, digamos, aunque no lo eran, digamos. Claro, sí, Una, sí, sí. Sí, es que eso yo creo que también es parte de esa atemporalidad de muchas de estas obras de las que hablamos, ya no solo de la revista, sino de películas, de la obra de estos directores, de Neville, incluso de Gila, que son capaces de contar situaciones dramáticas, de contar problemas reales y serios que están pasando, pero nunca olvidan como eso, esa alegría de vivir, ¿no? que tenía sí, Capra. Esa, bueno, pues al final no nos tomemos esto demasiado en serio, que son 2 días, vamos a, no sé, a pasárnoslo bien, también de una manera, digamos, sana y limpia, pero vamos, que por eso también esta cosa de no meterse demasiado en política, o sea, que no nos contéis rollos, que, pues eso, o sea, sí que es verdad, vamos, si hay gente pasando hambre, lo vamos a nombrar, pero lo nombramos de una manera que te haga sonreír, ¿no? Luego, también porque yo creo en momentos de censura, como pues la España, digamos, de la dictadura, como en realidad como cualquier dictadura, como cualquier régimen totalitario, por donde mejor se pueden colar ciertas críticas al régimen, las grietas se suelen abrir como en donde menos uno se lo espera. Si tú eres, no sé, si en estos años 40 pues no sé, o sea, es un novelista, un dramaturgo como muy, no sé, con una conciencia social muy fuerte, con que te has enfrentado, que te has manifestado, bla, 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 van a estar como pendientes de ti, de ver de lo que haces y no te van a dejar. Pero si tú eres a lo mejor como te muestras bajo, por ejemplo, bajo la apariencia de humor o de, no es el caso, pero también pasa muchas veces, de autor, por ejemplo, para el público infantil, pues como que no va a estar la censura tan encima tuyo y muchas veces se cuelan por ahí, por esos géneros aparentemente más frívolos, más inocentes, es por donde puedes hacer la crítica real, porque no te lo controlan tanto. claro. Mm. No en vano,
si decíamos que echamos de menos la relación España-Italia, yo también echaría un poco de menos un codornicismo. Luego, si querés, o ya podemos hablar de eso, de lo que ha sido el futuro tras la codorniz. Me refiero que aquí se nombra una película de Paco Regueiro, Francisco Regueiro, que es un director increíble, impresionante. Yo iba a decir que es desconocido, pero yo creo que sí que es un clásico del cine español. Lo que pasa es que seguramente a lo mejor nuevas generaciones todavía no lo conocen, como es Duerme, duerme, mi amor, que es, si he nombrado la muralla feliz como el absurdo, pues este es el absurdo por mil, y ahí sí que se mete un cierto humor negro, bastante humor negro, pues, ya son los nuevos tiempos, es del 78, o sea, era muy difícil hacer un humor más blanco en esa época, tenía que tener algo cargado de cierto humor negro, y echo de menos una película como Duerme, duerme, mi amor en el espectro del cine español. Porque si vemos Los herederos de la codorniz, revistas, ellos hacen una cosa muy, muy importante, muy, muy interesante, que es ver cuáles han sido los herederos, digamos, como yo he dicho, y llegan a la conclusión de que en realidad no hay ningún heredero, digamos. Sí que es cierto que nombran a los Charantes, a Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, que sí que pueden tener una cercanía. Yo he dicho antes, pues eso fue Emilio Cansado, pero en cuanto a revista, los dos referentes que tenemos, que la gente estará pensando que son El Jueves y Mongolia, la revista Mongolia, en realidad no tienen mucho que ver. Y me encanta el ejemplo que dan, porque mira, voy a decir lo que escriben. Porque de lector del Jueves son ya películas como Torrente, El brazo tonto de la ley y sus secuelas. Ojo, esto no estamos hablando mal de Torrente, pero es cierto que es su lector, es otro lector. Es un trazo un poco más grueso. Esto no lo estoy diciendo como crítica, pero es un hecho que es un trazo más grueso, más político, obviamente. En el caso de Mongolia está clarísimo, mucho más político y un poco más duro, digamos. Ya no hay ese humor tan absurdo, elegante, Capra, Lubitsch que estábamos diciendo, ¿no? Es por eso que yo he hecho un poco de menos el codornicismo y no sé si a lo mejor ya son malos tiempos para la lírica y ya no hay espacio para el codornicismo en España. Sí, quizá un elemento que yo reconozco que no, bueno, ni he leído de la codorniz, pues he visto eso, chistes gráficos, etc. No soy ni mucho menos un estudioso, pero tampoco soy lector del Jueves ni de Mongolia, conozco cosas sueltas, pero sí que me da la impresión de que la codorniz a lo mejor podía tener algo que también tenía Hermano Lobo, aunque Hermano Lobo de una manera muchísimo más negra, que era la ironía y no sé, como un humor fino, así soterrado, que por ejemplo el Jueves lo pierde, ¿no? O sea, también puede ser un humor, o no sé, también un humor muy distinto, porque son muchos años y muchos autores, pero son épocas como algo a lo mejor más a las claras, más obvio, y no tiene muchas veces como esas dobles lecturas o esos guiños al lector, así como dobles sentidos, etcétera, que sí que encuentro en algo aparentemente muy alejado, pero que también se nombra en el libro, por ejemplo, en el fanzine Mundo Bruto, que la manera de escribir que tienen los autores del fanzine, de dirigirse al público, siempre pues como de usted, etcétera, es algo con lo que me siento muy identificado y que de algún modo quizá también, o sea, uno de los, no sé, brazos de la codorniz, pues a lo mejor podría llegar hasta la obra literaria y cinematográfica de Santiago Lorenzo. Creo que él es uno de los hijos de este humor, de eso en el que, pues no sé, a mí me escribió un comentario Santiago Lorenzo una vez y me hablaba de usted y me daba un gusto como escucharle así, ¿no? Porque además que es como otra cosa, ¿no? El Jueves, etcétera, pues es un humor mucho más de la calle, como si dijéramos, y lo otro es un humor más de, no sé, de la mesa de cafetería, de mesa de bar, es como entre dos, no sé, desconocidos que se tienen respeto y a la vez mucha complicidad, no sé, y lo otro pues es como de una cervecería más por la noche, no sé. Lo has comparado muy bien de que son dos bares, pero dos bares distintos, ¿no? Son, digamos, una especie como de café Gijón, pero menos pijo, menos elegante, más tranquilo, de tomar un café, una de esas tertulias míticas que se hacían, ¿no? Y el Jueves es más, pues, un bar de irse de cañas, que son dos cosas maravillosas las dos, pero es verdad que aunque son dos revistas satíricas, hay una distancia sideral entre una y otra, claro. Sí, y volviendo, perdona, Sí. por ejemplo, que quería
yo a lo mejor si quieres como podemos hablar 5 minutos porque es algo que Sí, me parece interesantísimo. A Duerme, duerme mi amor, de Francisco Regueiro, una película inclasificable. Yo la vi, no sé, hace 3, 4 años cuando la emitieron en televisión española y me quedé en shock sí, con esa un película. clásico. Y esa película, por ejemplo, yo la veo muy Hermano Lobo, como Ujú. ese humor negro y como puede ser también, no sé si has visto Topical Spanish. Claro. No, mano, la vi hace poco, cuando la pusieron. Claro, está en Filmin disponible, Sí, vamos, sí, un debería verla todo clásico. el mundo. Con todas sus irregularidades, es una película fabulosa, increíble, dirigida por el fotógrafo Ramón Massats, con guión de Chumi Ujú. Chúmez, y tiene eso, tiene todo ese toque de humor absurdo, negro, en el que mezcla muy bien como esa España antigua, carpetobetónica, no sé, pues eso, de señores con monóculo, con el pop, con las nuevas corrientes, con los pelos largos, con, no sé, la libertad sexual Sí, de los años 60. Y, y eso, no sé, no, son películas como muy Hermano Lobo, esas las veo ya no tan sí. Codorniz. No, mano, no sé si la tienes muy fresca porque voy a decir algo que me impresionó mucho de la película. Bueno, la película la protagoniza Guillermina Motta, que yo creo que Mm. muchos la conocéis. Creo que es una película donde refleja, donde cuenta una relación sexual que tiene, y no sé si lo hace cantando. Es algo como que me impresionó mucho. Y esta película es bastante alucinante, es de los 70, porque estás viendo como una película de los 60 de, pues, hombre, Richard Lester es la comparación más fácil que podemos tener, y a la vez, como tú has dicho, una publicación como si fuera muy codornicista, de los 40, 50, mezcla muchas cosas, digamos. Es una película bastante sorprendente, y que creo que es una película que, junto, como he dicho, La Morada Feliz, sí que podría reflejar cierto codornicismo, pero digamos más moderno, mientras que La Morada Feliz es una película muy clásica. Si podríamos coger esa como clásica y Topical Spanish como un referente más moderno. Porque es verdad que tú has dicho que Duerme, duerme, mi amor podría ser más Hermana Lobo, digamos, sobre todo por esa cantidad de humor negro que tiene, que Sí, digamos que igual no que hay es, otra película mm, también de algún modo relacionada que es Vivan los novios de Berlanga, con la sin que duda, relaciono mucho Yo duerme, duerme mi amor, sin duda. que Pero es muy negra esa. es muy negra, es también, eh, no sé, muy... Al final es la otra cara de la película por simplificar, de Alfredo Landa persiguiendo a las suecas. Porque al Sí, final es una película con José Luis López Vázquez en la costa no sé, la Costa Brava, creo que es. Se va a casar, hay muchas chicas en bikini, extranjeras, etcétera, pero es como la película más negra, más terrible de Berlanga, más, bueno, o más negra, no sé si es la más negra, pero de las más. sí, yo creo que más es la Y más negra, ¿eh? sí, entonces, eso, como que este contraste entre ese mundo del incipiente turismo, por el que también pues eso, el régimen también hacía mucho hincapié en promocionar este turismo para dar una imagen así más de De país aperturismo, sí. aperturista, etcétera. Pero de repente te cuentan una barbaridad tras otra. El personaje de López Vázquez también pues un pobre hombre que vamos, solo de verlo te entran sudores de agobio de ponerte en su piel con esa eh, próxima mujer con la que se va a casar, con su suegra, no sé. Es una Ujú. película, eso, abren una vía, yo creo que es anterior Vivan los novios que la de Regueiro, pero bueno, son películas que abren una vía de humor negro que yo creo que sí que de algún modo sí que ha tenido continuidad, pues hasta las películas de Alex de la Iglesia, por Sí. ejemplo, creo que es un digno continuador de todo esto. Mm. Y también al Sí, final yo creo que pues no sé, la idiosincrasia española, lo que pide y lo que mejor la refleja quizás sea este humor negro. sí, es cierto el humor negro, pero es cierto lo que decía yo, me refería, digamos, esa elegancia que hemos tenido, así muy capriana, quizá porque los tiempos ya no dan y ya no se puede hacer, pues lo tiene, digamos que eso ya no aparece. Sí que obviamente el humor negro lo vamos a tener siempre, aunque me da que a veces, cada vez se estrenan películas de humor negro que son peor recibidas, ¿no? Algo que España debería coger de otra manera, ¿no? Porque lo nuestro ha sido siempre ese humor negro, se viva los nomios, duerme, duerme mi amor. Yo recuerdo una película, ahora me estoy saliendo del tema, que se llama Los del Túnel, que es muy reciente, que tiene cierto codornicismo porque utiliza el absurdo, utiliza el comportamiento español, las relaciones españolas.
y que fue muy mal recibida. Pero bueno, esto es... El cine de Paco León, Carminao revienta, yo Sin creo que duda, también sin de algún duda. modo le veo. Sí. Y bueno, y por supuesto, que creo que deberíamos hablar del cine de la cuadrilla, que ¿no? Hombre, Pues ya que tiene estamos una hablando de sesión de la Santiago tercera Gracia, edad, Matías Juez de Línea, Tirano Presidente, vamos, es la trilogía quizá también que mejor ha sabido actualizar, o no sé, junto con las obras de Santiago Lorenzo, de la Iglesia, este tipo de humor. Y no olvidemos que uno de los componentes de la cuadrilla, vamos, la mitad de la cuadrilla es Santiago Aguilar, la mitad claro, de Aguilar y Cabrerizo, de los escritores de este libro. es lo que ha mamado, no en vano. Yo creo que Justino, un asesino de la tercera edad, obviamente es muy humor negro y habla de un asesino, pero sí que tiene un sentimiento de esta España, ¿no? De esta España un poco de la codorniz, ¿no? No parece casi de una película de los 90, digamos. Es una España más de los 50. Sí, Cuando, incluso la cuando presencia de, ya no de Saturnino García, que es fabuloso, sino de sí. Carlos Lucas haciendo de Sansoncito, este personaje inolvidable. Es como que es pura codorniz, Carlos Lucas también. Yo tenía un nombre apuntado, ya estamos casi llegando al final, pero que fue el último director el penúltimo director creo que tuvo la Codorniz, que era Manolo Summers, que tuvo una carrera muy exitosa, muy popular en el cine como director, y aquí se nombra, ¿no? Sus películas como Del Rosa al Amarillo, Juguetes Rotos, que tenían algo de la Codorniz también, ¿no? Totalmente. Sí, Una sensibilidad. Pasado de largo casi, pero hay que detenerse también unos minutos, creo. Manuel Summers, que digamos que yo creo que es una figura, no, obviamente no es olvidada, porque fue un director muy popular, pero es cierto que su etapa final como director, que fue, pues esto, ya sabemos, Los Hombres G, ¿no? Por decirlo claramente, ha hecho que, digamos, tape un poco su inicio como director, que fue espectacular. O sea, alguien que hace La Niña de Luto, que es una película que se refleja aquí. Hablamos de La Niña de Luto, hablamos de Juguetes Rotos, hablamos de Rosa al Amarillo, tiene que estar con letras grandes en la historia del cine español. Y fue director de La Codorniz. Muy breve, pero fue director de La Codorniz. Y eso está en sus películas. Totalmente. Sí. Manuel Summers, eso sobre todo la primera parte de su cine, que tengo que reconocer que es la que más conozco, la mayoría de películas últimas no las he visto, pero La Niña de Luto, también recuerdo cuando la vi, si no me equivoco, además fue la primera emisión de Historia de nuestro cine, hace, no sé, ya a las 6 años o así, fue con esta película, yo no la conocía y me quedé también, o sea, ha habido, eso, a lo largo de la historia de este programa ha habido ahí 10, 12 películas del cine español que me han, vamos, retorcido ahí por dentro, y una de ellas es esta. Y es que me parece perfecta esa película, moderna, profundamente anclada pues a ciertos tópicos y temas españoles que me interesan muchísimo. Una interpretación de Alfredo Landa impresionante, la presencia de Carmen Santonja, que es una de mis debilidades, y luego otras como El Juego de la Oca, que quizá no es tan conseguida, pero me parece, yo la vi este verano, no la conocía, y me parece una película también muy a tener en cuenta. O Juguetes Rotos, como tú dices, Claro. que es un documental sobre, quizás este sea el más, no sé, el más relacionado con todo esto de lo que hablamos. Sí, pero claro. eso, con, ¿cómo se llama el boxeador este? No me acuerdo. ¿Legra es? O no es Legra, pero ahora te lo digo. Sí, bueno, se me ha olvidado, pero bueno. O Uzkudun, o Paulino Uzkudun, o algo así. Vamos, esta serie de juguetes rotos de personajes que vivieron una etapa dorada en el deporte y ahora son, pues eso. O bien uno que se ha quedado medio sonado, que se ha quedado medio inválido, y los retrata también con no sé, con una dulzura y a la vez con una visión tan negra de la sociedad en la que se mueven. No sé, Exacto. fabuloso. Es lo que bueno, tenemos Isabel Martínez, Paulino Uzkudun, por ejemplo, Guillermo Gorostiza, Nicanor Villalta, bueno, muchos de estos personajes salen en Juguetes Rotos, y es lo que te decía, ¿no? Ese humor negro que tenemos ahora, codornicista, y que tuvimos a partir de los 70, hemos dicho Viva los novios, Duerme, mi amor, y esa sensibilidad también, que también estaba en la codorniz, ¿no? Que venía un poco del absurdo, de esa temporalidad, que reflejaban mucho las primeras películas de Manolo Summers, y que también es la codorniz, y que es un poco España, ya resumiendo, ¿no? España es humor negro, es absurdo, pero sí que hay una cierta sensibilidad, que no es sensiblería, ¿no? Claro, Muchas veces. De hecho, me parece, no sé, la postura, no sé si correcta, pero desde luego a mí la que me gusta y me interesa cuando o sea, un director o un escritor
tiene que querer a sus personajes. O sea, ya te puede estar poniendo un personaje, que aunque no sea el caso de esto que estamos hablando ahora, pero un personaje terrible, un asesino, pero el director tiene que quererlo, tiene que darnos como su mejor cara, aunque sea para que luego le odiemos, pero lo que nunca tiene como que mostrarnos, no sé, con acritud, con odio, no sé, porque si no es como que pierde también mucho la capacidad de empatía con el espectador. Entonces, esto, o sea, me gusta mucho pues eso, que toda esta gente de la que hablamos, desde Neville hasta Summers, Sí, que Chumi vivían sus Chumes, personajes. claro, o sea, Chumi Chumes te puede estar contando, no sé, chistes de, no sé, barbaridades, pero se nota como que los está haciendo que se lo está pasando tan bien haciendo, que lo está haciendo con un cariño. Manuel Summers, eso, vamos, cosas que a lo mejor hoy día es que ya hasta no se podrían hacer por políticamente incorrectos o porque cierta, no sé, vamos, había protestas por las asociaciones, etcétera, pero Manuel Summers hacía muchos chistes, la típica imagen del señor sin piernas con un carrito Sí. con 4 ruedas, es como... Y pues eso, siempre, digamos, te contaba unas cosas y ponía que te hacían una gracia, aunque evidentemente no haga gracia que alguien esté en esa situación, pero lo contaba de tal manera, con una delicadeza, que eso, que son muy divertidos y muy atemporales también. Bueno, Pepe, si te parece, ya estamos llegando casi a la recta final y fíjate lo importante que es este libro, porque llevamos hablando un poco más de una hora y en realidad no hemos rozado ni el 5% de este libro, o sea que os lo podéis comprar porque lo vais a disfrutar igual, oigáis este programa o no. Sobre todo esa primera parte del cine que más desconocemos, de los años 30, los años 40, cómo se hacían las películas, en qué miembros de la codorniz hacían las películas y el nacimiento de la revista y el proceso de la revista es absolutamente increíble, delicioso. Lo decimos, nosotros no conocemos ni a Felipe ni a Santiago, pero sí que hay que decir que estamos ante uno de los libros más, yo creo, lo digo sinceramente, más increíbles que se han rodado que se han escrito sobre el cine español, creo que en los últimos años, en los últimos tiempos. Un trabajo descomunal. Y felicitar a Cátedra y a Filmoteca Española también por editarlo, porque la edición es una maravilla, además. Solo comentarte, Pepe, que hagamos una especie de resumen final sobre la codorniz. Lo hemos dejado caer durante todo el programa, pero digamos que la codorniz, aunque yo pueda lamentar de que eche menos a veces el absurdo español y que poco a poco se está perdiendo, aunque tenemos trazos de eso en varios creadores, la Codorniz va a ser una revista de referente, ¿no? Porque lo hemos dicho simplemente, es atemporal. Van a seguir siendo válidos sus chistes y su importancia dentro de España. Sí, sí. Sí, sobre todo pues la labor, aparte de tan longeva de 37 años, creo que hemos dicho, pues de ser como no la primera revista, por supuesto, de humor que se hacía en España, pero sí que abrió muchísimas vías, dio la oportunidad a muchos nombres, pues desde Azcona, Mingote, a otros más consagrados, que han formado parte, vamos, de la cultura más, no sé, importante en todos los sentidos de la España del siglo XX. Y han abierto caminos para luego, pues eso, para carreras ya como hemos dicho, Summers, Chumi Chúmez, pero también gente que ha venido después, como Alex de la Iglesia, Santiago Lorenzo, incluso, no sé, sí, quizás Santiago Segura venga más del jueves, pero también tiene su humor. O incluso, no sé, José Mota, no sé, se me ocurre como muchas situaciones que vemos en gags televisivos, en películas, que si no fuera a lo mejor por toda esta labor de la codorniz, no se habrían asentado tanto así en el imaginario colectivo y permitido la evolución hacia muchas otras formas de humor actuales. No en vano, Torrente, es cierto que lo que dicen tiene razón, que Torrente puede ser más hijo del jueves, pero Torrente, la primera parte, luego las otras yo creo que no, pero la primera parte, la Torrente, el brazo tonto de la ley, yo creo que es una película que tiene bastante de codorniz, ¿eh? Tiene mucho del jueves, pero tiene también bastante de codorniz en muchas de sus partes. Quizá porque España no se podría entender sin la codorniz, que es la que quizá mejor nos ha reflejado, ha puesto el ojo sobre el ser humano español. Te quería, si te parece, para ya rematar, elijamos una película.
ya hemos dicho que no hay ninguna película referente, pero ¿qué película recomendarías para, digamos, ver mientras está leyendo el libro o después de leer el libro? Si a alguien le queda de ganas de la Codorniz, ¿qué verías? A lo mejor incluso que no lo hayas visto, pero que te apetezca ver después de verlo. Es complicado, ¿eh? O sea, temía que me hicieras esta pregunta, la verdad, porque lo he pensado mucho y... Una, dos o tres Pues o claro, pero 25. Pero quizá bueno, voy a dime. elegir dos. ¿Puedo? ¿Dos o tres? Dos, tres, O tengo- 55, las que quieras. No. Pero quizá para este humor más de primera codorniz, más, no sé, más puro, eh, elegiría quizá Mi adorado Juan, película de Jerónimo Miura, del año, no lo tengo muy claro ahora, pero te lo digo enseguida. Yo lo tengo también por aquí. La tenía Sí, bueno, localizada. 40 y... No, del año 50. Sí, que me parece son una película fabulosa de una calidad altísima también para los que piensen que en esta época, bueno, yo que sé, esto ya está muy superado, pero aún hay gente Sí, sí. que piensa que una película española de esta época era o un drama histórico, una no sé qué, de la guerra civil, bla, bla, bla. Entonces, esto es una película totalmente, eso, que podría haber hecho, si Frank Capra hubiera vivido en Barcelona, habría rodado esta película. Y quizá esa por un lado, que aunque no me parece la más... Me parecen, por ejemplo, de más calidad muchas obras de Edgar Neville, pero creo que no son tan Sí, codornicescas como esta. estoy de acuerdo. Esa como de la primera época, y luego si nos vamos ya a lo mejor a esa segunda época más tirando hacia el Hermano Lobo, etcétera, pues quizá Duerme, duerme mi amor, de Francisco Regueiro. Además está del año 70 y algo, ¿no? A ver, 78, he 75. dicho. 75, sí, justo. 75. Eso ya tiene más que ver con ese humor negro, también, vamos, absurdo, mucho más absurdo incluso que la primera película que he nombrado, pero vamos, que creo que entre estas dos películas, que hay unos 25 años de diferencia, se puede entender muy bien de lo que hablamos. No, mano, nos hemos saltado unas películas que se hicieron en los 40, creo que es una de fieras, una de no sé cuánto, que venían a hacer tópicos, digamos, de los de tópicos del género, que era una de fieras, una de miedo, y que ahí se veía muy bien el absurdo humor codornicista con la parodia. Digamos que esas También otra son película interesantes. quizá que Sí, de esta segunda etapa más negra que me gusta más a mí, que puede tener que ver con la codorniz, es Bruja más que bruja, de Fernando Fernán Gómez, del año exacto. 77, Sí. también por lo que tiene como de parodia de géneros de zarzuela, con un melodrama castizo, pero que eso te genera como un humor que nadie entendió en su momento, pero que se ha convertido en una película de culto. Y también, no sé, al final siempre tiro más hacia esto, hacia Vivan los novios, hacia Bruja más que bruja, Duerme mi amor. Pero bueno, y eso, cualquiera de Edgar Neville, cualquiera de Manuel Summers, sobre todo en la primera parte. ¿Y Y es tú, más, qué sí, elegirías? ahora te digo yo las Ah, mías. vale. También te voy a poner deberes, que es que tenemos que ver las películas que dirigió Chumi Chúmez, porque yo no las he visto y me han Yo dado unas tampoco. ganas tremendas de verlas, porque creo que hay un director negro como el carbón y tenemos que verlas, creo que son solo dos, y tenemos que verlas y hacer un programa sobre Chumi Chúmez, que era un personaje que creo que tú y yo, como somos de la misma generación, conocemos, leímos y vimos mucho en televisión, pero esta faceta de director me ha apasionado mucho gracias a este libro. O sea que tenemos Sí. un deberes, que es intentar conseguir las películas de Chumi Chúmez y Sí, yo verlas. también. Además, he buscado por plataformas digitales, pero nada, no están. Y yo, Chumi Chúmez, la verdad es que es un. O sea, no tanto. Porque la verdad es que cuando él vivía, yo lo reconozco de la tele y tal, pero no sé, Sí, no sabía muy bien quién era. Pero desde hace unos 8 o 10 años he empezado a. Todos los libros suyos que me he ido encontrando, así de segunda mano, etcétera, me los he ido comprando. Y es fabuloso. O sea, hay un. No sé, desde sus recopilaciones de chistes dibujados que son, o sea, es que no, ninguna baja del sobresaliente, hasta un libro imprescindible que es Yo fui feliz en la guerra, que son las memorias en las que él cuenta su infancia durante la guerra civil en San Sebastián. Y es un libro de no sé no sé si decir un humor, pero bueno, es un libro negrísimo, no sé si es humor negro o simplemente negro, pero vamos, que te hace ver la guerra civil desde los ojos de un niño de una manera, no sé, totalmente inédita y bestial. Y sí, Chumi Chúmez es, vamos, uno de los grandes. hablando de Chumi Chúmez, rápidamente, hay que decir que el libro regala un DVD, que no lo hemos comentado y es bastante importante,
que con cortometrajes directamente, que incluye una aproximación a Un bigote para dos, que es esta película que hicieron Tono y Miura, así un poco desaparecida, Don Viudo de Rodríguez, de Jerónimo Miura, Verbena de Carneville, El viejecito de Manuel Summers, Tonto Tour, de Víctor Badorrey, y El corazón de un bandido, de Chumi Chúnez, que si no me equivoco es una película de animación, creo, si no me equivoco. Un cortometraje que hizo para El Nodo. Exacto. Y sí, bueno, yo la verdad es que la recuperación de Verbena de Edgar Neville ha sido, vamos, para mí, yo tengo debilidad como tú por Neville y también por todas las películas o los libros que se desarrollan en, pues eso, en las casetas de feria, sí, etcétera. La segunda mano. Sí, y esta Verbena es una delicia, la verdad. Bueno, solo decir que me has preguntado, quiero contestarlo. Las dos películas, obviamente, yo voy a ir a lo fácil, lo he dicho. La moría feliz, de Enrique Herreros, que obviamente estoy contigo. Una película de Edgar Neville, casi cualquiera, digamos, no sé casi cualquiera, pero las que ya conocemos, La vida en un hilo, pues todas estas películas de la mejor época de Neville pues son mucho mejores que La moría feliz, pero yo sí que creo que es la que más se acerca a lo que podía ser La codorniz, ¿no? Este absurdo por el absurdo, absolutamente, y es una película deliciosa además. Sí. Y ya al final voy a repetir porque hay que reivindicarlo un poco, porque aunque es una película de culto, no todo el mundo la conoce, que es Duerme, duerme, mi amor, de Paco Regueiro, de Francisco Regueiro, que hay que reivindicar a Francisco Regueiro, Carta de amor a un asesino, Madre Hilda, que es un director increíble. Y esta película, yo sí estoy contigo, que abre un poco el puente hacia lo que iba a ser ese codornicismo, pero ya más mirando al futuro, mirando a la democracia, a un humor más negro, una visión más cáustica y abandonando, digamos, ese ambiente más feliz, más optimista que tenían las películas y la codorniz antes. Bueno, Pepe, ha sido un placer como siempre hablar contigo, especialmente cuando hablamos de cine español, nos lo pasamos muy bien, nos encanta. Sí. Y ya sabemos que tenemos deberes para hacer muchas cosas. Tenemos esto que he dicho de Chumi Chúnez y hay un par de libros que creo que conocemos a sus autores que van a salir este año 2020 y veremos qué hacemos con ellos, si hacemos algo, ¿vale? Creo que conocemos a sus autores. Tenemos que contactar con ellos, pero están cerca. Creo que están cerca de nosotros ahora mismo. Bueno, Pepe, ha sido como siempre un placer hablar contigo. Disfruto muchísimo, yo creo que la gente disfruta mucho. Pues nada, gracias a todo el mundo por escucharnos y eso, y a ver muchas películas, mucho cine español, mucha comedia española y a pasárselo bien. Ya para finalizar vamos a decir el nombre bien dicho para que lo apuntéis: La codorniz, de la revista La Pantalla y viceversa. Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo, una edición impresionante de Cátedra y Filmoteca Española. No os vais a arrepentir. Un abrazo, Pepe, y a vosotros hasta el próximo programa.